¿Cómo están, hermanos? Me gusto en saludarles. Pensé que iban a haber menos por el 18, el feriado largo. Algunos se tomaron los sándwiches por ahí el lunes y martes, pero habemos varios, así que damos gracias al Señor por la presencia de ustedes, mis hermanos. Seguimos viendo la carta a los filipenses. Por la gracia del Señor seguimos avanzando y tuvimos una hermosa introducción en la alabanza. Nuestra fe solo debe estar en Jesús, solo en Jesús debemos estar, y es una hermosa introducción para lo que estamos viendo, que la exhortación que nos hace Pablo en esta, sobre todo en el capítulo 3. Permiso, hermanos. Antes de poder continuar con el versículo 12, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en cuanto al impacto de conocer a Cristo, ¿ya? Eso lo comenzamos a ver desde el versículo 4 en adelante, así que vamos a poder volver un poco atrás en lo que significa el impacto de conocer a Cristo, que es finalmente lo que Pablo vivió, ¿ya? Versículo del 4 al 5 del capítulo 3 dice: aunque yo tenía también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo entonces acá estaba relatando su vida pasada. Él acostumbraba siempre cuando él se presentaba o hacía alguna exhortación, en gran parte de sus cartas él expone su vida pasada, de cómo él se convirtió, lo que él era antes de conocer a Cristo. Entonces, lo mismo que está haciendo Pablo acá. Esto era antes yo de ir a Damasco, dice Pablo, toda mi confianza estaba en lo que yo hacía por Dios. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Había sido circuncidado a los 8 días de nacer, era de la raza de Israel, era de la tribu de Benjamín, era un hebreo nacido de padres hebreos. En lo que se refería a la ley, se había educado para ser fariseo. En cuanto a su celo, era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, era irreprensible, ¿ya? Pero si nosotros comenzamos a ver cada uno de estos puntos, son todos cosas que se hacen exteriormente finalmente, lo que Pablo estaba mostrando acá. Pablo presenta sus credenciales con los hermanos filipenses, pero para descubrir a aquellos que, cierto, estaban buscando judaizar de nuevo, buscando volver o ser salvos. Decían que podían ser salvos ellos por cumplir ciertos ritos religiosos, pero Pablo comienza a exhortar a estos hermanos filipenses, ¿cierto? Cuando en el versículo 2 le llama a guardarse de estas personas, guardados, ¿cierto? De los perros, guardados de los malos obreros, por ejemplo, le dice en el versículo 2. Entonces, Pablo, en este contexto, Pablo presenta sus credenciales, pero no para presumir, sino que más bien para mostrar que había disfrutado de todos los privilegios que ellos también decían tener, por los cuales ellos se justificaban delante de Dios. Él era un hombre intachable, justos, pero a la vista solo de los hombres. Su argumento es que si tales ventajas hubieran servido como base de confianza, entonces él decía, él podría por sí mismo, ¿cierto?, él tener mayores confianza que los otros. Porque veíamos también anteriormente que él incluso decía que él aventajaba a muchos de ellos. Él era, por así decirlo, más perfecto que ellos. Entonces contra ellos Pablo se está dirigiendo y está llamando la atención, ¿cierto?, a los hermanos filipenses para que tuvieran cuidado de ellos. Pablo podía confiar como los judaizantes desde el plano moralmente humano, ¿cierto?, y religioso, en lo que él hacía exteriormente, como le dije yo. Ante los hombres Pablo era irreprensible porque no podían ver su corazón. Pero la situación se torna un poco más difícil cuando nosotros nos dejamos examinar por Dios.
Porque Dios no solamente examina, ¿cierto?, lo exterior, sino que Él va más allá. Él ve nuestro corazón. Dios estaba mirando el corazón de Pablo. Por eso Pablo podía jactarse de todas estas cosas. Pero finalmente Pablo después más adelante, ¿cierto?, da a conocer que estaba equivocado finalmente. Toda su confianza estaba equivocado. Dios mira los corazones y hoy día Dios mismo está mirando nuestro corazón, ¿cierto? Nosotros podemos poner la mejor cara, por así decirlo, pero quien está mirando el corazón y está mirando las intenciones del corazón es Dios. Y a Él finalmente nosotros tenemos, ¿cierto?, que rendirle cuenta, tenemos que estar en perfecta comunión con Él por medio de Cristo. Un ejemplo de ello es cuando Pablo empieza, ¿cierto?, a ver esto de examinarse a sí mismo y ver más allá de lo externo. Pablo expone, ¿cierto?, que él no conocería la codicia si la Escritura dijese que no debemos codiciar. Por ejemplo, en la carta de los Romanos, si no me equivoco, ahí aparece esta parte. Yo no conocería la codicia si la Escritura dijese que no debo codiciar. Y esta parte también de los mandamientos, ¿cierto?, que tenemos nosotros. Diría yo, es un pecado más bien del corazón, el tema de la codicia. Está ahí haciendo, ¿cierto?, siempre guerra contra el hombre regenerado, el que ha entregado su vida al Señor. Todas estas cosas que eran ganancia para Pablo, podría haberlo pretendido poner en su haber, a su favor. Pablo podía jactarse de todo esto. Pero cuando se encontró con Cristo, ¿cierto?, se dio cuenta que lo que tenía más bien no eran ganancias, sino que todo lo que tenía más bien eran deudas. Las cosas que había creído que eran ganancias no le alcanzaba para ser justificados delante de Dios. Y de hecho Pablo hace una comparación bien fuerte ahí, cuando se encontró con Cristo, cómo él comparó la vida pasada. Pablo utiliza una palabra bien fuerte cuando él dice que y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Cuando hace esa comparación es una palabra bien fuerte que nosotros no nos habituamos a utilizar. Que en el fondo Pablo dice, lo comparo como si yo conozco a Cristo. Es tan grande todo lo que es la excelencia de Cristo que todo el resto es estiércol. Eso es lo que dice la palabra en el original. Es bien fuerte, pero esa es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, en comparación, ¿cierto?, a lo que nosotros podemos pretender o podemos, ¿cierto?, justificarnos nuestra propia justicia, como es en relación a la justicia de Dios. Todo logro humano entonces tiene que desecharse para poder aceptar la gracia gratuita de Dios. Cualquier logro humano que nosotros podamos jactarnos delante de Dios tiene que ser desechado para aceptar la gracia gratuita de Dios que es en Cristo Jesús. Para tener ese encuentro glorioso con Cristo debemos despojarnos, ¿cierto?, nosotros de toda pretensión humana o de algún estima que nosotros tengamos de algún aspecto, ¿cierto?, para poder aceptar con completa humildad la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús. Mucha parte de la Escritura nos llama a que nosotros debemos morir a nosotros mismos. Y esa es la condición por la cual nosotros podemos, ¿cierto?, aceptar la misericordia de Dios. Nosotros, ¿qué debemos hacer en nuestra condición de muertos en delitos y pecados? Lo único que podemos hacer es clamar por misericordia. Así como lo hizo el publicano, si no me equivoco, ten misericordia de mí, hombre pecador, impío. Es la única forma en la cual nosotros, ¿cierto?, podemos dirigirnos delante de Dios. En Hebreos 10, del 1 al 4, dice, porque la ley, tendiendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto
limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Era lo que habitualmente hacía el pueblo, ¿cierto?, judaizante, con la esperanza de que sus pecados sean borrados. Trataban de cumplir la ley, trataban de hacerlo de esta forma, pero aún así no podían, ¿cierto?, cumplir con las demandas de Dios, las demandas justas de Dios. Nosotros tenemos que examinarnos cómo está nuestra vida, sobre qué cimientos nos acercamos a Dios. Por eso yo le decía, qué hermosa introducción tuvimos la alabanza. Solo en Jesús está nuestra fe. ¿Cuál es nuestra confianza para acercarnos a Dios y no ser rechazados, por ejemplo? Versículos del 7 al 8, ahí mismo en el capítulo 3, Pablo relata por qué dejó su vida pasada, o más bien por quién dejó su vida pasada. Dice, ¿me acompañan a leer, hermanos? El versículo 7 al versículo 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Amén, amén. Mientras lo estaban leyendo, yo decía, este podía ser nuestro versículo de todos los días. Antes de salir de la casa, ¿cierto? Nosotros podíamos leer este versículo todos los días, decir, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, recordarnos, ¿cierto?, a nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos, a nuestro corazón. Cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aquí vemos nosotros el antes y el después de toda la vida cristiana que ha experimentado la regeneración, el nuevo nacimiento. Todo lo que era significativo para mí a la luz de Cristo, dice acá Pablo, comienza a perder su valor ahora. Comienza a perder su valor. Porque finalmente él había encontrado la perla de gran precio. Las cosas del mundo versus el amor a Cristo. Pablo explica en estos versículos qué pasó en su vida cuando se encontró con Cristo, en el versículo 7. Pero no solamente se queda en qué pasó con su vida, sino que qué pasa con su vida en la actualidad. En el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Eso es estar presente continuo. O sea, todas las veces, todos los días, nosotros debemos recordarnos esto. Y ciertamente aún estimar todas las cosas como pérdida por amor a Cristo. La transformación personal por la regeneración, la implantación de Cristo con su dimensión y todo lo que implica produce irremediablemente un cambio de enfoque en nuestras vidas. ¿Fue así en su vida, hermanos? La apreciación de las cosas tiene que cambiar. Debe ser distinto. Nueva criatura. Estamos llamados a ser lo que somos en Cristo Jesús. La razón de este cambio tan profundo está en el objeto de la vida. Antes eran las cosas las que a nosotros nos alentaban, las que nos daban valor. Ahora es Cristo. Jesús debe ser la razón de nuestra vida. Filipenses 1:21, ahí lo expresa bien claro y fuerte Pablo cuando dice con Cristo estoy juntamente, en ese Filipenses 2, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿cierto? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que, ¿cierto?, antes yo vivía o conocía, ahora lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Eso es la representación de lo que había hecho Cristo en la vida de Pablo. Y es lo que nosotros también debemos predicarnos a nosotros mismos. Muchas cosas que el mundo considera como ganancia, ¿cierto? Eso lo podemos ver todos los días nosotros. En realidad son pérdidas, porque la Escritura dice en Mateo 16, 26, aquellos que no conocen a Cristo, obviamente, dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? Acá lo que nos invita a la Escritura es una renuncia progresiva, pero una renuncia constante, que no se conforma con las cosas que hasta ahora había considerado como pérdida, sino que sigue considerando las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nosotros entonces debemos estar continuamente estimando todas las cosas como pérdida al compararla con la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Quizás como Pablo podemos estar equivocados nosotros en los inicios de Pablo cuando era Saulo de Tarso, buscando tener una relación con Dios a través de nuestras obras. Cuando en verdad la verdadera relación con Dios se obtiene a través de un medio de gracia. Efesios 2, del 8 al 9 y del 11 al 13, si me acompañan a leer, hermanos, Efesios del 2, del 8 al 9 y del 11 al 13, dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el versículo 11 dice, por tanto, acordaos los gentiles en cuanto a la carne, erais incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Amén, amén. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esa es la exhortación que nosotros también debemos recordarnos. Siempre nos fuimos salvos por obras, quizás como Pablo estaba ahí confiando y buscando cómo acercarse a Dios por sus obras, por lo que él era, por su ciudadanía como israelita. Pero nosotros somos salvos por gracias, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Cristo no debe ser simplemente admirada o estudiada, sino también conocida. Conocer a Dios y a Cristo supone la recepción de la vida eterna, como lo expresa ahí también el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es un conocimiento que excede a todo conocimiento, ¿cierto? Insuperable, pero también es un conocimiento práctico, es un conocimiento fructífero, de modo que todo debe ser pérdida comparado con lo que significa conocer a Cristo. Pablo, después de presentar su vida pasada, después de presentar su vida presente, después dice, ¿cómo yo enfrento lo que viene? Mi vida presente en perspectiva a mi vida futura, del versículo 9 al versículo 11. ¿Cómo enfrento esta nueva vida en Cristo? Versículo 9 al versículo 11 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El creyente entonces es tomado de su lugar natural como un hombre alejado de Dios
y trasladados no a la proximidad con Dios, sino a la unidad con Jesucristo, con Dios. La justicia del hombre es incompatible, ¿cierto?, con la justicia de Dios, que Pablo venía ahí argumentando. Porque nosotros podemos ver por la Escritura que nuestra justicia, en comparación con la justicia de Dios, es como trapo de inmundicia. Por eso Pablo dice, no quiero ser hallado en mi propia justicia, en el fondo. Cuando ahí expresa él, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. Que es incapaz, ¿cierto?, de sopesar la justicia de Dios. Sino que quiero que Dios me mire a través de Cristo y ser hallado en él. Es lo que nosotros también buscamos. Nosotros no podemos, ¿cierto?, presentarnos delante de Dios con nuestra propia justicia, por las buenas obras que hicimos, sino que siempre, ¿cierto?, nos presentamos delante de Dios y nos escondemos en la suficiencia y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo pasa a una posición ahora a la que se refiere como ser hallado en Él. Esto equivale a estar en Cristo cuando dice ser hallado en Él. Es una posición otorgada por gracia también. Ninguno de nosotros quiere llegar, ¿cierto?, delante de Dios y ser desechado. Cuando escuchamos ahí el libro de Mateo 7, 22 al 23, cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu obra? ¿Qué es en tu nombre, perdón? Obras. ¿Y en tu nombre echamos muchos demonios? Más obras. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Más obras. Y entonces les declaré, dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nadie quiere escuchar, o ninguno de nosotros quiere escuchar eso, ¿cierto? Y la Escritura una y otra vez nos llaman a confiar en la suficiencia de Cristo para nuestra salvación. Muchas veces quizás podemos tender, quizás en nuestra experiencia como cristianos, ¿cierto? Muchas veces en el recorrido, ¿cierto?, como cristianos, ya creemos que hemos hecho lo suficiente para ganar las bendiciones de nuestro Dios. Pero la verdad es que todas las bendiciones son otorgadas por medio de Cristo. Siguen siendo medio de gracia. Llegamos entonces a nuestro versículo que vamos a estar mirando, estar revisando. Es versículo del 12 al 6 y tiene el mismo nombre que Pablo ahí expone dos veces por lo menos, que es proseguir a la meta. Proseguir a la meta. Ese es el tema de esta exhortación. Versículo 12 al versículo 16, ya le dimos lectura, ¿cierto? Vamos a leer del 12 al 14 simplemente. 12 al 14, ¿me acompañan a leer una vez más, hermanos? Estoy aprovechándome de ustedes, pero por favor, ¿me acompañan a leer? ¿Ya? ¿Amén? Dice, no que lo haya alcanzado ya. Amén, amén. Podemos ver, ¿cierto?, que se recalca harto de proseguir a la meta, de no quedarnos a mitad de camino. La vida de un atleta, ser deportista de alto rendimiento, significa una definición que hay en el Ministerio de Deportes, significa enfrentar día a día con el objetivo de obtener logros deportivos al más alto nivel. Significa entrenar día a día con el objetivo de obtener logros deportivos al más alto nivel. Esa es una definición que tiene el Ministerio de Deporte en sus páginas.
una crónica también que habla respecto del deporte de alto rendimiento de un atleta. En definitiva, dice: la vida del atleta de alto rendimiento es una travesía llena de desafíos y oportunidades. Desde la formación hasta la retirada, se enfrenta a momentos de gloria y de sacrificio, de éxito y de fracaso, de alegría y de soledad. La carrera del atleta de élite, como todo en la vida, tiene un final, dice. La retirada, la transición fuera del deporte, es un momento crucial, un desafío que pone a prueba su fortaleza. Después de años de dedicación al deporte, se enfrenta a un mundo nuevo, a una vida sin competencias, sin entrenamientos, sin la adrenalina de la victoria. Como que describe el caminar del peregrino, ¿cierto? A grueso modo nos muestra. La Escritura una y otra vez nos compara con el ser atleta, ¿cierto? El ser como soldados. Y en esta oportunidad nos quedamos con esta perspectiva del atleta. Pablo nos invita acá a examinar nuestra vida como la de un atleta. Necesitamos conocer nuestra realidad deportiva, cómo estamos, ¿cierto? Cómo estamos físicamente para esta maratón. Entonces debemos examinar nuestra vida deportiva, debemos ser disciplinados y tener determinación. Esas son las características que reúnen, ¿cierto?, a un deportista de alto nivel. No puede ser indisciplinado, tiene que ser disciplinado, tiene que tener determinación porque tiene que buscar el objetivo, ¿cierto? Tiene que llegar a la meta, tiene que buscar ganar. Y también una de las cosas que lo caracteriza es que ellos conocen muy bien la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo a donde ellos tienen que llegar? Se entrenan para eso, ¿cierto? Se entrenan para eso. Entonces, como primer punto, tenemos que conocer nuestra realidad. Y la realidad dice que nosotros no somos perfectos. No somos perfectos. Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya. Pablo, cierto, nosotros conocemos los méritos de Pablo, conocemos todo su recorrido como hermano en la fe, y acá ya estaba ya él más avanzado en edad, pero había sido fiel al Señor. Nosotros conocemos la historia de su fidelidad como él la relata en gran parte del Nuevo Testamento, gran parte de la fidelidad al Señor. Pero aún así él dice: todavía no lo he alcanzado. Todavía no lo he logrado. No soy perfecto todavía. Y eso es algo en la cual nosotros que también debemos, cierto, ser realistas. No somos perfectos todavía. La perfección del creyente no se alcanza en este tiempo, sino en la glorificación. Esto es una realidad. Nosotros que somos peregrinos acá, que somos extranjeros, tenemos que tener esto en mente también, para correr la carrera también con paciencia. Por esta razón el apóstol hace esta advertencia. Entonces, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hace esto para referirse a esta perfección, o para referirse a la perfección más bien. Acá Pablo utiliza diferentes, o un verbo que tiene las acepciones, por ejemplo, de completar, de cumplir, de llevar a término, de perfeccionar, llevar a la perfección, que equivale a alcanzar una meta, un objetivo. El creyente no ha alcanzado la perfección. Y cuando hablamos entonces de perfección, la meta es parecerse a Cristo. Según Romanos, lo que vemos ahí en 8:29, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro objetivo. Y la realidad que vemos, ¿cierto?, en nuestra vida, siempre nosotros estamos al debe. Vamos a estar al debe. Pero eso no quiere decir que nosotros nos conformamos en estar al debe, sino que nosotros vamos a ver
¿Qué nos exhorta la Escritura? ¿Cuál debe ser nuestra forma de enfrentar esta vida que estamos llevando como peregrinos, como extranjeros? Entonces, hermanos, hermana, por muchos años que hemos, cierto, caminado con el Señor, por mucho que nosotros, cierto, muchos estudios que tengamos, o por más edad que tengamos sirviendo al Señor, aún no somos perfectos. Aún no somos perfectos. Es una triste realidad que igual a nosotros, cierto, nos gustaría alcanzar quizás la perfección en este mundo, ser sin pecado en este mundo, pero la realidad dicta otra cosa. Este sentir de no ser perfecto, el creyente lo sabe. Sabemos nosotros esto. Sabe que no es perfecto, pero también esta condición a nosotros nos produce insatisfacción. No estamos conformes de ser, ¿cierto?, imperfectos. No estamos conformes ni mucho menos satisfechos, ¿cierto?, con nuestra condición o con nuestra realidad espiritual. No estamos hablando, ¿cierto?, de la posición santa y que tiene cada creyente en Cristo Jesús. No se trata de eso, sino más bien estamos hablando del progreso en la santidad al que el creyente está llamado a ser o alcanzar. Cuando Pablo utiliza acá la palabra perfecto en los versículos 12 y el versículo 15, usa el término en griego teleios, y su significado especial es completo, maduro, que llena su propósito. Y ahí cierto, como que encajamos más. Estamos llamados a ser perfectos, estamos llamados a ser maduros en la fe. Por supuesto, nosotros sabemos que no es una perfección, ¿cierto? No es una madurez libre de pecado, como ya lo hemos dicho varias veces, ni un desarrollo tal que no pueda crecer más, por ejemplo, que ya llegué a tope estando en esta vida, que ya no puedo crecer más en mi relación con Dios, en el conocimiento, en la madurez, sino que se refiere a una madurez espiritual en progresión, en crecimiento. En Efesios, por ejemplo, 4, del 13 al 14, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Ese es el objetivo que vemos una vez más. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo fue sin pecado, Cristo fue perfecto, Cristo fue santo. Y nosotros le seguimos sus pisadas. Seguimos sus pisadas. Versículo 14 sigue diciendo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es una madurez útil, ¿cierto?, en la cual nosotros nos exhortamos los unos a los otros. En el Nuevo Testamento se hace referencia a por lo menos 2 estados de madurez o 2 estados de perfección o de santidad. Y está la santificación personal. Esta está relacionada con la salvación misma. En Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Ahí de nuevo se utiliza este término para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos justificó, nos santificó y lo hizo una sola vez, con una sola ofrenda. La ofrenda irrepetible y única del sacrificio de Cristo hizo definitiva y plenamente perfecto a todos los creyentes en una obra absolutamente consumada para siempre. Cuando Él dijo consumado es, no había nada más que hacer. Consumado es. Este perfeccionamiento tiene que ver con una conciencia que no acusa de responsabilidad penal condenatoria en cuanto al pecado, como lo expresa ahí en Romanos 8:1.
y con una posición personal que hace apto a todo creyente para acercarse ante el tribunal de nuestro Dios. Hebreos 4:16. Esta nueva relación es la santificación que aparta, separa, ¿cierto?, a los creyentes para Él. Esta acción divina alcanza una continuidad absoluta, como se aprecia en el texto citado antes de lo que vimos anteriormente, cuando Hebreos 10:14 expresa, ¿cierto?, que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Todo ello entonces pone de manifiesto la admirable dimensión de la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. De una vez y para siempre, con su ofrenda, con su sacrificio, nos hizo aceptos, nos hizo santos delante de nuestro Dios. Esa es la santidad que santidad posicional que hemos obtenido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otra santidad que es la santidad progresiva o relativa. Esta está relacionada con la experiencia cotidiana de la vida de santificación. Así que, amados, dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso habla de la santificación progresiva. Varios aspectos están relacionados con el progreso de la santificación que conduce a la perfección. Es una determinación divina que cada creyente alcanza la perfección en una conformación con Cristo, para lo cual ha sido predestinado por Dios, según Romanos 8:29. Gálatas 5:22 en adelante dice que también con los frutos nosotros podemos ir santificándonos, podemos, ¿cierto?, ir creciendo en la madurez. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfección progresiva o la santidad progresiva o relativa va unida a la oración sin cesar. Va unida también a la enseñanza de la palabra, cuando nosotros nos sumergimos en la Escritura, estamos siendo limpiados, estamos siendo santificados. Es como un espejo para nosotros. Nosotros conocemos muchas veces nuestros pecados cuando somos, ¿cierto?, expuestos a la palabra del Señor. Y después está la santidad definitiva. Esta es aquella que se alcanzará cuando el Señor venga por nosotros o cuando nosotros, ¿cierto?, vayamos a Él. Pero a pesar de todo esto, hermanos, el objetivo es claro. La meta está clara, debemos nosotros perseguirla. El objetivo es proseguir a la meta y proseguir a la meta con determinación, como lo expresa acá Pablo. Prosigo a la meta. Dice, por ver si logro hacer por aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. En otras palabras, prosigo a la meta por ver si logro tomar o agarrar, para lo cual también fui tomado y agarrado por medio de Cristo Jesús. En estas palabras nosotros podemos ver, a pesar de toda la experiencia que tenía Pablo como cristiano, como creyente, él se miraba a sí mismo y decía, todavía yo no lo he alcanzado, todavía yo no soy perfecto. Pero también vemos a un hombre que está determinado a alcanzar un objetivo. Él estaba determinado a terminar la carrera. Y estaba determinado a terminar la carrera a lo grande. Progresar con toda decisión y firmeza a la perfección, a la madurez. Se ve a un hombre que está determinado a decir, al final de la carrera, he peleado la buena batalla, he
he acabado la carrera, he guardado la fe. Él estaba determinado a este objetivo, a acabar la carrera de esta forma. Y que también nosotros estemos determinados a terminar la carrera de esta forma, ¿cierto? Que decir al final de nuestros días en esta tierra que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera y que hemos guardado la fe. ¿Cómo está nuestra determinación en esta carrera? Muchas veces, ¿cierto? Quizás, yo lo hago igual por mi experiencia, quizás se nos aflojan las rodillas cuando, como un bebé, ahora que está Josué conmigo, está dando sus primeros pasos y muchas veces está filmándose recién, entonces se cae de nuevo. Y quizás muchas veces se nos aflojan las rodillas al estar en esta carrera como un bebé que está aprendiendo a caminar. Y esto, mi hermano, es justamente lo opuesto a lo que Dios nos está invitando en esta parte de la Escritura. Dios nos está invitando a que nosotros podamos correr. La invitación de nuestro Dios a que corramos. Corre, corre, corre la carrera, nos dice nuestro Señor. Nos alienta nuestro Señor. Sigamos corriendo la carrera. Quizás también en el examen a nuestro corazón nos está diciendo, ¿qué haces ahí coqueteando con el mundo y no estás corriendo la carrera? Sigue corriendo, mi hermano. Sigamos corriendo, que la meta está cada vez más cerca. La palabra que se utiliza está en el presente indicativo de este verbo y es perseguir un objetivo, buscar, correr tras el objetivo, proseguir. Aquí prosigo, dice Pablo, lo que indica una acción continuada. Continuada. La metáfora de una carrera está presente acá en la que cada creyente corre hacia una meta. No alcanza el premio, la victoria, la perfección durante el tiempo de la carrera. No la alcanza en medio de la carrera, sino que la alcanza al final de la carrera. No se alcanza en esta vida, sino que se alcanza en el término de ella. Hebreos 12 del 1 al 2. Hebreos 12 del 1 al 2. ¿Me acompañan a leer, hermanos? Hebreos 12 del 1 al 2. Dice, por tanto, nosotros también amén. Versículo 12 al 14 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, nosotros podemos ver por esta palabra en la cual somos confrontados, que nosotros no somos perfectos. La invitación es a asumir esa realidad. Que todo creyente, esta realidad, eso sí que lo debe inquietar. Tenemos la posición de ser santos en Cristo Jesús. Esa la tenemos, pero estamos en proceso de santificación debido a que aún hay pecado en nuestras vidas. El llamado claro de la Escritura es a proseguir, ¿cierto?, a la meta o correr la carrera sin desmayar. Por último, el premio más grande al cruzar la meta es el mismo que nos
apoya y nos alienta día tras día a continuar la carrera. Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11:26. Y Hebreos 12:2 nos invita a correr puestos los ojos en Jesús. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Los atletas, cuando, cierto, ellos finalizan la carrera, comúnmente ellos van, cierto, donde su coach, su técnico, quien los está observando, los está mirando, cómo los hace, y ellos terminan la carrera y comúnmente van a celebrar con ellos, ¿cierto? Los abraza. Yo estoy seguro que en aquel lugar también nosotros recibiremos el abrazo más cálido, ¿cierto?, que hayamos recibido en toda nuestra vida. Los invito a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta. Y te rogamos, Padre amado, que también usted, Padre amado, nos ayude a ponerla por práctica, por obra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre amado, a conocer nuestra realidad como hijos tuyos. No somos perfectos todavía, Señor, pero debemos, a la luz de tu palabra, buscar la madurez, buscar la perfección. Y ayúdanos, Padre amado, a estar, Señor, escudriñando tu palabra. Ayúdanos a estar en comunión con los hermanos. Ayúdanos a estar, Señor, siempre orando, Señor, buscándote, para poder ser también fortalecidos, Señor, por usted. Ayúdanos, Padre amado, a no desmayar en la carrera, aun cuando más pesada se ponga la pista, Señor, de esta carrera, de este mundo. Pero ayúdanos, Señor, a no flaquear, sino que ayúdanos a estar mirando a aquel que ya cruzó la meta, pero también que hoy día nos acompaña y nos alienta. Estar mirando al autor y consumador de nuestra fe. Gloria y honra le damos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque viniste, Señor, a rescatarnos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.